Comentario editorial. Vamos a votar con conciencia ciudadana el 6 de junio. Vamos a votar pensando en nuestra familia, pensando en el futuro de nuestros hijos. Vivimos en un Estado de Derecho, en un marco constitucional que fija los grandes parámetros de la estructura del Estado y su funcionamiento. Hace ya 28 años que nos rige esta Constitución seriamente cuestionada y creemos que debe ser cambiada o modificada, sobre todo en el capítulo económico, porque no ha ayudado a resolver las grandes brechas sociales y más bien ha profundizado la diferencia entre ricos y pobres. Ahora, ¿qué beneficios traería un cambio constitucional para nuestro país? Veamos. Aquí te presentamos 4 puntos claves del capítulo económico de la Constitución que deben ser cambiados. Punto número 1. El rol subsidiario del Estado. El artículo 60 de la actual Constitución impide al Estado crear empresas salvo de forma excepcional, entre comillas. Esto, en la práctica, genera que el Estado sea incapaz de intervenir en sectores de gran relevancia para la vida de los peruanos, como por ejemplo la gasolina, el gas, la telefonía, la internet, el transporte y la vivienda, lo cual lleva a que estas actividades esenciales se encuentren en manos de los privados, privilegiando el lucro por encima de las necesidades de las grandes mayorías. Un cambio constitucional de este capítulo económico permitiría al Estado conformar empresas en actividades esenciales para garantizar las condiciones mínimas de vida digna para todos, donde el acceso a estos servicios no dependa de si tienes o más o menos dinero, sino de lo que el Estado debe pensar primeramente en el bienestar del pueblo. Punto número 2. El trato igual que se le debe dar a la inversión nacional y a la inversión extranjera. La Constitución actual permite que las empresas extranjeras compitan sin ninguna condición con las empresas nacionales, lo cual termina arruinando nuestro mercado interno. Por ejemplo, tenemos el caso de los empresarios de Gamarra, cuyas telas y ropas no pueden competir en precios con los productos chinos que vienen subsidiados por su gobierno. El Estado peruano, en lugar de proteger el mercado nacional, lo deja al abandono y privilegio de los extranjeros. Debemos entender que no existe país que se haya desarrollado sin proteger su industria nacional. Esta falta de protección a la inversión nacional genera que las transnacionales se hagan prácticamente con el dominio absoluto del mercado en desmedro del empresario y del trabajador peruano. Un cambio de la Constitución en este punto debe plasmar un Estado promotor de la inversión nacional por encima de la inversión extranjera e impulsor de su desarrollo. Punto número 3. Los contratos ley, regulados en el artículo 62 de la Constitución, significa que el Estado, al celebrar contratos con los privados, por ejemplo, para la construcción de carreteras, puentes o para la administración de servicios públicos,
tiene la posibilidad de otorgarles beneficios de diversa naturaleza, los cuales no pueden ser modificados ni siquiera mediante ley. Este tipo de contratos ha sido utilizado por los gobiernos corruptos en nuestro país para beneficiar a las empresas a cambio de millonarias coimas bajo la mesa y en perjuicio del interés nacional. Si bien es cierto que toda empresa necesita reglas claras para invertir, los beneficios que otorgue el Estado a dichas empresas tienen que ser en el marco del interés público y no de los gobernantes de turno. Ningún país de Latinoamérica tiene ese tipo de reglas en su constitución. Por ello, es necesario que una nueva constitución elimine esta figura y anteponga los intereses del pueblo antes del lobby y la corrupción. Punto número 4. Tratamiento de los monopolios. En la actualidad, en nuestro mercado nacional no rige la libre competencia, siendo que existen muchos monopolios y oligopolios, lo cual implica que una empresa o grupo de empresas tengan el dominio total de los diversos sectores del mercado nacional y por tanto pueden imponer los precios que quieran, tal como sucede en la industria farmacéutica, donde, por ejemplo, Intercorp domina el 83% del mercado y las medicinas. Ello, sumado a la falta de participación del Estado, genera serios problemas para acceder a bienes básicos para la mayoría de los peruanos. También tenemos altos precios en las telecomunicaciones, donde 4 compañías extranjeras controlan prácticamente el 100% del mercado en ese sector. El grupo El Comercio, por ejemplo, domina el 73% de la prensa y manipula constantemente a la opinión pública. Si bien la actual Constitución dice combatir el monopolio, en la práctica no hace más que promoverlo. Es necesario, por eso, que el Estado proteja la producción nacional contribuyendo o construyendo mecanismos jurídicos para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privado. El camino hacia un verdadero cambio y la solución de los grandes problemas nacionales, si bien es cierto, no se agotan en el cambio de la Constitución, sí representan un momento clave para iniciar el camino hacia una nueva república verdaderamente libre e independiente. Por ello, apostamos por una nueva Constitución hecha por el pueblo mediante un referéndum y una asamblea popular constituyente. Basta ya de pobreza, basta ya de corrupción. Vota sin miedo por un auténtico hijo del pueblo peruano. Elige libremente el próximo 6 de junio. Este comentario editorial es por cortesía del abogado Dr. Walter Borges Melgar.